Robert Holding se asoma a la ventana panorámica de su oficina en un 32º piso y contempla las bulliciosas calles de Chicago. A los 53 años había conseguido lo que había soñado, su propia empresa de transportes, Express Delivery Solutions, con una flota de 500 camiones, 3.000 empleados y colaboraciones con las mayores empresas del país. Pero ahora su rostro estaba tenso y sus ojos llenos de ansiedad. «Señor Holding», llegó la voz de Margaret, su asistente personal desde hacía 15 años. Richard le espera en la sala de conferencias con una actualización. Robert suspiró pesadamente y se dirigió a la sala de conferencias. Richard Weber, director financiero de la empresa, estaba sentado ante una larga mesa cubierta de papeles y gráficos. Llevaba el pelo despeinado, señal inequívoca de haber pasado la noche en vela. «Es el tercer mes consecutivo, Robert», empezó Richard sin levantar la vista de sus papeles. «La mercancía está desapareciendo sistemáticamente. Al principio eran cosas pequeñas, algunas cajas de aparatos electrónicos, un lote de ropa de diseño. Pero ahora, la semana pasada desapareció un lote entero de material médico valorado en $300,000. Robert cogió el informe en silencio y empezó a hojear las páginas. Las cifras hablaban por sí solas. Las pérdidas crecían exponencialmente. «Lo peor», continuó Richard, golpeando nerviosamente la mesa con el lápiz, «es que todo parece perfecto sobre el papel. No hay señales de robo, todos los documentos están firmados, los sellos están en su sitio. Si no fuera por las quejas periódicas de los clientes por la escasez...» «Alguien está trabajando desde dentro», dijo Robert en voz baja, cerrando la carpeta. «Así es, y no es un empleado cualquiera. Quienquiera que esté organizando esto tiene acceso al sistema de seguridad, conoce los horarios de entrega, tiene contactos con los clientes». Robert se acercó a la ventana de la sala de conferencias. Decenas de camiones con el logotipo de Express Delivery Solutions estaban aparcados en el aparcamiento de la empresa. Cada uno de ellos podría haber formado parte del plan. «¿Policía?», preguntó sin darse la vuelta. «Yo no lo aconsejaría», respondió Richard. «Sin pruebas concretas, solo dañará la reputación de la empresa. Y si la información se filtra a la prensa...» Robert asintió. Comprendía que un solo indicio de un problema de seguridad y los clientes empezarían a buscar otras compañías. Su reputación empresarial se había forjado durante años y podía perderse en un día. «Tengo una idea», dijo lentamente, «pero puede parecer una locura». Richard enarcó una ceja, esperando a que continuara. «El mes pasado firmamos un contrato con CityCab para dar servicio a su flota de taxis. Puedo conseguir trabajo allí como conductor». «¿Qué?», Richard casi se atraganta con su café. «Eres millonario, dueño de una empresa y quieres trabajar de taxista». «Así es». Robert volvió a la mesa y se sentó frente a su director financiero. «Piénsalo. Un taxista es el puesto perfecto para la vigilancia. Nadie les presta atención, pero están por todas partes. Cerca de almacenes, oficinas, en la zona industrial. Puedo seguir nuestros camiones, escuchar conversaciones». «Eso no es seguro», argumentó Richard. «Si te descubren...» «Nadie me conoce por mi nombre salvo los altos directivos», replicó Robert. «Rara vez estoy en los almacenes o en las oficinas inferiores. Además», se permitió una leve sonrisa, «tengo la ventaja de saber lo que hay que transportar y cuándo. Puedo estar allí cuando se necesita». Richard permaneció largo rato en silencio, mirando a su jefe. Se había acostumbrado a las soluciones poco convencionales de Robert en los 5 años que llevaba trabajando con él, pero esto era... «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero no me gusta, y tienes que tener mucho cuidado». «Por supuesto», asintió Robert. «Prepárame los papeles del permiso. La historia oficial es que me voy a Europa a recibir tratamiento. Solo tú y Margaret sabréis la verdad». Cuando Richard se marchó, Robert volvió a la ventana.
El sol ya se estaba poniendo, sumergiendo la ciudad en una luz rojiza. En algún lugar, en esas calles, alguien estaba robando sistemáticamente a su empresa, y él iba a impedirlo, aunque tuviera que arriesgarlo todo. A la mañana siguiente, a las 6, Robert Holding, vestido con una sencilla camisa y unos vaqueros, se puso por primera vez al volante de un taxi amarillo. La aventura más peligrosa de su vida estaba a punto de comenzar. El viernes fue un día sombrío y lluvioso. Robert se despertó a las 4 de la mañana en su nuevo apartamento, un pequeño piso de una habitación en un barrio residencial que había alquilado específicamente para esta operación. En lugar del habitual batido y la bollería fresca de su chef personal, tomó café instantáneo y un bocadillo. La inmersión debe ser completa, se recordó a sí mismo. La encargada de City Cab, una mujer regordeta de unos 40 años llamada Betty, le saludó con una sonrisa amable. ¿Eres nuevo? No te preocupes, cariño, el primer día siempre asusta, pero lo superarás. Le entregó una tableta con rutas. Hoy llueve, así que habrá mucho trabajo que hacer. Robert, ahora Bob Hunter, como decían sus nuevos documentos, subió a un taxi. El interior olía a ambientador con aroma a pino. En el salpicadero montó una pequeña cámara disfrazada de ambientador corriente, uno de los pocos trucos técnicos que se había permitido adoptar. Las primeras horas transcurrieron con el ajetreo habitual de los oficinistas que se apresuraban a ir al trabajo y las madres que llevaban a sus hijos al colegio. Robert vigilaba atentamente las rutas de sus camiones, que se cruzaban de vez en cuando. Todo parecía normal. Hacia las 10, recibió una llamada a una zona industrial, donde se encontraba uno de sus almacenes. El pasajero era un hombre de mediana edad que vestía un traje caro pero llevaba una bolsa de deporte barata, una combinación que llamó inmediatamente la atención de Robert. Al centro, dijo brevemente el pasajero, sin levantar la vista de su teléfono. Unos minutos después empezó a hablar, obviamente de negocios. Sí, la mercancía está en camino. No, esta vez todo está claro. Los documentos son perfectos. El cliente está satisfecho con el último envío y quiere aumentar el volumen, habló el hombre con seguridad, bajando la voz de vez en cuando. Robert aguzó el oído, tratando de no mostrar su interés. Por el retrovisor, vio que el pasajero sacaba unos papeles de su bolso, los hojeaba rápidamente y los volvía a guardar. Escuche, el hombre se volvió de pronto hacia él. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este barrio? 3 semanas, mintió Robert, recordando la leyenda que se había creado. ¿Y cómo van las cosas? Muchos pedidos cerca de los almacenes. Depende, más por la mañana, cuando cambian los turnos. El pasajero asintió y volvió a su teléfono. Pero al cabo de unos minutos continuó con su interrogatorio. ¿Ve camiones a menudo? ¿Qué tipo de mercancías transportan? A veces, respondió Robert con cautela. Sobre todo cerca de grandes almacenes. Creo que los más frecuentes son los de Express Delivery Solutions. Al mencionar el nombre de su empresa, el pasajero se tensó ligeramente. Ah, sí. Es una buena empresa. Fiable. Robert sintió que el corazón le latía más deprisa. Se dio cuenta de que había tocado accidentalmente algo importante. Sí, parece que pagan bastante bien a sus conductores, añadió como de pasada. El pasajero le miró atentamente por el retrovisor. Parece que le interesa el negocio del transporte. ¿A quién no? Todo el mundo quiere encontrar un trabajo mejor que el que tiene. Escuche, empezó el pasajero, pero se calló de repente al ver algo en la ventanilla. Para aquí, ordenó bruscamente. Robert aparcó obedientemente. Estaban en un distrito comercial, pero no donde el pasajero había pedido IR en un principio. El hombre pagó rápidamente, cogió su bolso y salió. Antes de cerrar la puerta se inclinó y miró fijamente a Robert. Olvida nuestra conversación, amigo mío, y te aconsejo que te intereses menos por los asuntos de los demás,
Puede ser peligroso. Robert vio cómo el hombre desaparecía rápidamente entre la multitud. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. Sacó el teléfono y marcó el número de Richard. ¿Has encontrado algo?, preguntó inmediatamente. Tal vez, respondió Robert en voz baja. Creo que me encontré con uno de ellos por casualidad. Estaba hablando de unos envíos y unos documentos, y se mostró muy receloso cuando mencioné el nombre de la empresa. Ten cuidado. Richard sonó preocupado. Si sospechan... Lo sé, interrumpió Robert, pero ahora estoy seguro de que vamos por buen camino. Están utilizando nuestros camiones para sus operaciones. La única pregunta es cómo. El resto del día transcurrió sin incidentes. Robert condujo a pasajeros normales, escuchándoles hablar del tiempo y de los atascos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al pasajero de la mañana. Por la noche, cuando regresó a su apartamento temporal, sacó su portátil y empezó a ver las grabaciones de la cámara. La escena de la conversación con el pasajero sospechoso se repetía una y otra vez en la pantalla. Robert detuvo el vídeo en el momento en que el hombre sacaba papeles de su bolso. La calidad no era la mejor, pero pudo distinguir el logotipo de su empresa en uno de los documentos. Eso ya era algo, pero lo más importante fue que se dio cuenta de que el juego que estaba jugando era mucho más peligroso de lo que había pensado en un principio. Tumbado en la cama, Robert no pudo dormir en mucho tiempo. Las preguntas le rondaban por la cabeza. ¿Quién es este hombre? ¿Para quién trabaja? Y lo más importante, ¿quién de su empresa estaba ayudando a estas personas? Sabía que las respuestas a estas preguntas podían costarle no solo su negocio, sino su vida. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Había pasado una semana desde que Robert inició su investigación encubierta. Poco a poco se iba acostumbrando al nuevo ritmo de vida. Levantarse a las 4 de la mañana en su apartamento temporal, que le parecía tan ajeno después de su espaciosa casa de campo. En lugar de hacer ejercicio en su gimnasio personal, salía a correr alrededor de la manzana. En lugar de un desayuno de chef, se preparó a toda prisa tostadas y café instantáneo. Betty, la despachadora de la compañía de taxis, ya lo consideraba uno de los mejores empleados. Bob, querido, le decía cada mañana, entregándole una tableta con órdenes. Ojalá todos nuestros conductores fueran tan responsables como tú. Sin quejas, siempre a tiempo, e incluso haces turnos extra. Aquel martes el tiempo era especialmente sombrío. Un fuerte viento arrastraba hojas caídas y basura por las calles, y pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, amenazando lluvia. Robert volvía del aeropuerto, donde había dejado a una pareja de turistas de edad avanzada, cuando recibió una llamada a Industrial Street, la zona donde se encontraba uno de los mayores almacenes de su empresa. «Pedido de un cliente VIP», dijo Betty por radio. «Tenga mucho cuidado». Un hombre alto, de unos 45 años, le esperaba a la entrada de la anodina cafetería Morning Star. Su traje gris oscuro de un conocido diseñador parecía un poco arrugado, como si su portador hubiera pasado varios días en él. A su lado había dos grandes maletas con ruedas, negras, con un acabado mate de primera calidad, pero con las asas extrañamente desgastadas. «Al Hotel River Plaza», dijo el hombre, respirando con dificultad mientras arrastraba las maletas hacia la cabina. Robert observó que las manos del pasajero estaban cubiertas de callos, algo atípico en un hombre con un traje tan caro. Los primeros 10 minutos del viaje transcurrieron en un tenso silencio. El pasajero no dejaba de mirar su teléfono de alta gama, golpeando nerviosamente la pantalla con los dedos. De vez en cuando, suspiraba frustrado y lanzaba rápidas miradas por la ventanilla, como para comprobar si les seguían. De repente, el teléfono del pasajero sonó con fuerza. La melodía, el clásico tono de llamada de un viejo Nokia, volvió a parecer inapropiada para un aparato tan caro. «Sí, estoy de camino». La voz del pasajero sonaba tensa.
No, todo está bien. Tengo la mercancía. ¿Qué? ¡Mierda! Levantó bruscamente la voz, olvidándose de la conspiración. ¿Cómo se comprueba el almacén? ¿Ahora? ¿Quién ha dado permiso? ¿No podían haberme avisado antes? Robert se concentró en la carretera, intentando no mostrar su interés. Por el retrovisor pudo ver cómo el pasajero se aflojaba nerviosamente la corbata y se secaba el sudor de la frente. Escucha. El hombre se volvió de repente hacia Robert, intentando parecer tranquilo, pero le temblaba la voz. Cambio de planes. Déjame en Oak Street. Era una tranquila calle de almacenes, casi desierta a esas horas. La mayoría de los edificios parecían abandonados, con las ventanas rotas y pintadas en las paredes, pero el ojo entrenado de Robert divisó puertas recién pintadas en algunos almacenes y nuevas cámaras de seguridad hábilmente camufladas como las antiguas. Cuando llegaron a su destino, el pasajero sacó un sobre grueso de color crema del bolsillo interior de su chaqueta. Aquí tiene su pago. Le entregó mucho más dinero del que marcaba el taxímetro. Robert se fijó en que los billetes eran nuevos, con números consecutivos. Y una cosa más. El hombre puso un papel doblado sobre el asiento. Si le interesan unos ingresos extra, aquí tiene la dirección y la hora. Venga esta noche. Créame, merece la pena. Robert cogió el papel, intentando controlar el temblor de sus manos. La hora, las 23, y la dirección del almacén de la zona industrial estaban escritas con letra clara. Al pie había una nota. Enseña esta invitación al guardia. Deje los teléfonos en el coche. En cuanto el pasajero desapareció por la esquina con sus maletas, Robert aparcó un poco más lejos y sacó su teléfono. Le temblaron los dedos al marcar el número de Richard. «Tengo la dirección», susurró, mirando constantemente a su alrededor. «Creo que va a haber una entrega allí esta noche. Ni siquiera ocultan que está relacionada con nuestra empresa». «No», sonó alarmado Richard. «Es demasiado peligroso. Llamemos a la policía. Conozco a un detective». «¿Y qué les diremos?», interrumpió Robert. ¿Que el pasajero sospechoso invitó al taxista al almacén? ¿Que llevaba maletas con las asas desgastadas? Necesitamos pruebas concretas, Richard. De lo contrario, trasladarán sus operaciones a otro lugar y les perderemos la pista. Robert pasó el resto del día preparándose cuidadosamente para la operación de la noche. Fue a su apartamento, sacó de su caja fuerte una pequeña cámara de visión nocturna, uno de los pocos dispositivos técnicos que había adquirido para esta investigación. Se puso una abrigada chaqueta negra sin logos y unas cómodas zapatillas de correr. Su intuición le decía que podría necesitarlas. A las 11:30 ya estaba cerca de la dirección. El almacén parecía abandonado, pero el ojo experimentado de Robert detectó indicios de actividad, huellas de neumáticos frescos en el asfalto mojado, luz tenue procedente de las ventanas del segundo piso, dos hombres de negro en la entrada de servicio que se asomaban demasiado a la oscuridad. Aparcó el taxi a una manzana de distancia, frente a un viejo supermercado, y se acercó al edificio a pie. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que sus latidos podrían delatar la presencia de un observador. Escondido detrás de unos contenedores oxidados, Robert comenzó a observar. Hacia las 11 se detuvo un camión, uno de los de su empresa. A Robert le dio un vuelco el corazón cuando vio la matrícula. Era un camión de su almacén central, que debía estar en un lugar completamente distinto según el horario oficial. Dos hombres con uniformes de la empresa bajaron del camión y empezaron a descargar cajas. Robert reconoció a su pasajero de la mañana. Estaba de pie a un lado, dirigiendo el proceso y comprobando constantemente algunos papeles. Las maletas que había dejado en el taxi estaban ahora abiertas en la entrada, vacías. Con manos temblorosas, Robert saca su cámara y empieza a grabar. A través del objetivo, pudo ver cómo cargaban cuidadosamente cajas con el logotipo de su empresa en otro vehículo, una furgoneta negra sin marcas de identificación.
Algunas de las cajas llevaban las marcas de equipos médicos, el mismo tipo de equipo que había desaparecido el mes pasado. De repente, oyó pasos detrás de él. Robert se quedó paralizado, agarrando el frío metal del contenedor. Un guardia de seguridad con una potente linterna pasó lentamente junto a él, inspeccionando metódicamente la zona. Cuando el haz de luz se deslizó muy cerca de él, Robert sintió que una gota de sudor frío le recorría la espalda. Esperó a que el guardia se alejara lo suficiente y comenzó a retirarse lentamente hacia su coche. La cámara había grabado suficientes pruebas. Ahora lo principal era salir sin ser visto. Pero cuando ya casi estaba en su taxi, oyó un grito agudo detrás de él. ¡Quieto! ¿Quién está ahí? Sin mirar atrás, Robert echó a correr. Oía que alguien le perseguía, gritando órdenes por la radio, pero sus años de ejercicio regular no habían sido en vano. En pocos minutos se separó de su perseguidor y saltó al taxi. El corazón le latía con fuerza cuando arrancó el motor y se dirigió a la carretera principal. Por el retrovisor vio a gente corriendo por el almacén con linternas, pero ya era demasiado tarde. Había desaparecido entre el tráfico nocturno. De vuelta en su apartamento, Robert se sentó frente a su portátil durante largo rato, viendo las imágenes una y otra vez. Ahora tenía pruebas. Podía ver claramente los números de los camiones, las caras de los participantes y el proceso de recarga de la mercancía robada. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Quién de su empresa estaba ayudando a los delincuentes? ¿Quién tiene autoridad para organizar esas entregas, cambiar las rutas y falsificar documentos? Aquella noche no pudo dormir. Cada ruido de la calle le ponía tenso. Cada sombra fuera de la ventana le parecía una amenaza potencial. Se dio cuenta de que ahora que estaba tan cerca de la solución, el juego se había vuelto mortal, y lo peor era que no sabía en quién podía confiar, ni siquiera entre sus colegas más cercanos. A la mañana siguiente, Robert se despertó con la cabeza pesada. El reloj marcaba las 6. Solo había dormido 3 horas tras los acontecimientos de la noche. Después de prepararse un buen café, encendió el portátil y volvió a ver las imágenes. La pantalla mostraba claramente las caras de los trabajadores, los números de los camiones y el proceso de recarga de la mercancía. Pero algo le preocupaba. «Es demasiado fácil», murmuró para sí mientras daba un sorbo a su café frío. «Actúan demasiado abiertamente como si confiaran en su seguridad». Marcó el número de Richard, pero no contestó. Era extraño. Normalmente el director financiero siempre contestaba al teléfono, sobre todo cuando llamaba Robert. Después del 5.º intento, se dio por vencido y decidió ir a trabajar. Hoy era su turno en la empresa de taxis. Betty le recibió con una mirada inusualmente seria. «Bob, querido», le dijo, más tranquila que de costumbre, «te estaban buscando anoche. Vinieron unas personas preguntando por un conductor que trabaja en nuestro barrio. Les dije que no sabía nada, pero ten cuidado». Robert sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Ya le están buscando. ¿Pero cómo? Había tenido cuidado. «Gracias, Betty», consiguió decir. «Tendré cuidado». La primera mitad del día transcurrió como de costumbre. Robert conducía pasajeros tratando de no mostrar su preocupación. Hacia el mediodía, recibió una llamada al centro de oficinas donde estaba la sede de su empresa. Un joven trajeado, uno de los nuevos directivos, Michael Thornton, le esperaba en la entrada. Robert recordaba bien su expediente personal. Había sido contratado hacía 6 meses, había ascendido rápidamente en el escalafón y tenía acceso al sistema logístico. Y lo más interesante era que fue después de su llegada, cuando la carga empezó a desaparecer. «Al aeropuerto», dijo Michael al subir a un taxi. Parecía cansado. Llevaba la corbata descuidadamente suelta y llevaba en la mano un caro maletín de cuero. Robert observó atentamente al pasajero por el retrovisor. Michael no dejaba de mirar su teléfono, sonriendo nerviosamente de vez en cuando.
De repente, recibió un mensaje que le hizo cambiar radicalmente la cara. «Lo siento», dijo. «Cambio de planes. ¿Puedes llevarme a la zona industrial? Necesito recoger unos documentos». «Por supuesto», respondió Robert, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «¿A qué almacén? ¿O conoces los almacenes de esa zona?» Michael se interesó de repente, inclinándose hacia adelante. «¿Cómo no?», respondió Robert con indiferencia. «Tengo que llevar a gente allí a menudo. Express Delivery Solutions parece ser el más grande de allí». «Ah, sí». Michael se echó hacia atrás en su asiento, pero sus ojos permanecieron atentos. «¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en la zona?» «Oh, unos 2 meses», mintió Robert, manteniendo el tono tranquilo. «Ya sabes, después de perder mi último trabajo, tenía que ganar algo de dinero». «Interesante», dijo Michael. «¿Cuál fue tu último trabajo, si no te importa que te pregunte?» «Vaya trabajo». Robert hizo un gesto con la mano. Trabajaba en un almacén, pero cerraron la sucursal, así que tuve que buscar algo nuevo. «¿En el almacén, dices?» Michael sacó unos papeles de su maletín. «¿Y qué te pareció ese trabajo? Seguro que has visto muchas cosas interesantes». «¡Qué interesante!» Robert se encogió de hombros. «Cajas por aquí, cajas por allá». Aunque hizo una pausa. «A veces han pasado cosas raras». «¿Cómo qué?» Michael dio un paso adelante, y Robert notó que su mano apretaba involuntariamente su maletín. «Bueno, la semana pasada vi una cosa extraña», comenzó Robert, observando atentamente la reacción del pasajero. «Y estaban cargando algo extraño». «Para», le interrumpió bruscamente Michael. «Para aquí». Estaban a medio camino de la zona industrial, en medio de una zona residencial. Michael pagó rápidamente la cuenta, pero antes de salir, se inclinó hacia Robert. «Sigue un buen consejo. No mires demasiado lo que ocurre en los almacenes. Puede ser peligroso para tu salud». Cuando Michael se marchó, Robert marcó inmediatamente el número de Richard, pero saltó directamente el buzón de voz. Sin duda, algo iba mal. Dio la vuelta al taxi y se dirigió a las oficinas de la empresa, decidiendo arriesgarse a ver cómo estaba su director financiero. En el aparcamiento de la oficina vio el coche de Richard, pero su despacho estaba vacío. Su secretaria le dijo que el señor Weber se había tomado unos días libres por una emergencia familiar. Richard nunca se tomaba vacaciones sin avisar. De vuelta a casa, ya entrada la noche, Robert permaneció largo rato a oscuras, analizando los acontecimientos del día. Era evidente que Michael Thornton estaba implicado en los robos, pero parecía un pez demasiado pequeño para una operación tan compleja, y la repentina desaparición de Richard era preocupante. Robert sacó de la caja fuerte una carpeta con los expedientes personales de los empleados clave, que había sacado prudentemente del despacho antes de iniciar su investigación. Mirando los documentos, trató de encontrar conexiones en las que no había reparado antes. De repente, sus ojos se fijaron en un detalle extraño. Hacía 3 meses, casi simultáneamente a la llegada de Michael, se había reorganizado el servicio de seguridad. Peter Black, que había sido recomendado personalmente por Richard Weber. «Mierda», susurró Robert, echándose hacia atrás en la silla. «Richard, no, es imposible». Pero los hechos hablaban por sí solos. Todos los hilos conducían a su director financiero, un hombre en el que había confiado durante muchos años. Ahora quedaba claro por qué los delincuentes actuaban tan abiertamente. Tenían cobertura al más alto nivel. Robert sacó su teléfono y llamó al detective Morgan, un viejo amigo en quien podía confiar. «Hola, soy yo», dijo en voz baja. «Necesito tu ayuda. Una cosa más. ¿Podrías comprobar todas las cuentas de Richard Weber de los últimos 6 meses? Algo me dice que podría haber algunas sorpresas interesantes». Al acostarse, Robert sabía que mañana sería un día crucial. Si sus sospechas se confirmaban,
Tendría que enfrentarse no solo a delincuentes, sino a un hombre al que consideraba su amigo, y sería la prueba más difícil de su vida. Robert estaba sentado en su taxi frente al club nocturno Blue Moon, esperando una reunión. El detective Morgan le había enviado un mensaje de texto hacía una hora. Efectivamente, había transacciones sospechosas en las cuentas de Richard. Michael Thornton se acercó al coche. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado y sus ojos danzaban nerviosos. «Vamos», dijo brevemente, subiéndose al asiento trasero. «¿A dónde vamos?», preguntó Robert, tratando de sonar tranquilo. Michael se inclinó hacia adelante. «Querías ganar dinero, ¿verdad? Ahora es tu oportunidad. Vamos al 17 de Industrial Avenue». Durante todo el trayecto, Michael permaneció en silencio, consultando solo su teléfono de vez en cuando. Finalmente, llegaron a un viejo edificio industrial. En la entrada había 2 guardias. «Fuera», ordenó Michael. «Y no olvides que todo lo que veas aquí quedará entre nosotros». Atravesaron un pasillo oscuro y entraron en una gran sala. La tenue luz de unas cuantas lámparas iluminaba a una docena de personas sentadas a una larga mesa. Robert sintió que el corazón le daba un vuelco al reconocer a Peter Black, el jefe de seguridad, entre los presentes. «Aquí está nuestro nuevo amigo», dijo una voz familiar. Richard Webber se levantó de la mesa y se acercó a ellos. «¿Qué te parece nuestra pequeña compañía, Bob?» O debería decir Robert. Robert sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «No sé a qué te refieres». Richard se echó a reír. «Vamos, amigo, ¿crees que no te he reconocido enseguida? Llevamos 15 años trabajando juntos, pero tengo que reconocer que me has sorprendido. No creía que el dueño de una empresa multimillonaria fuera a jugar a ser taxista». «¿Por qué, Richard?», preguntó Robert en voz baja. «Confiaba en ti». Richard se acercó, sus ojos brillaban con un fuego peligroso. «¿Confiabas en mí? ¿Y qué hay del hecho de que nunca me ofreciste ser socio? Pasé 15 años construyendo esta empresa contigo, pero siempre fui un empleado. Así que, ¿esto es una venganza?». Robert intentó ganar tiempo pulsando discretamente el botón de grabación del teléfono que llevaba en el bolsillo. «¿Venganza?». Richard volvió a reír. «No, es un negocio, solo que un negocio más rentable. ¿Y sabes qué? Puedes formar parte de él». «¿Qué quieres decir?». Robert podía sentir que la situación se volvía cada vez más arriesgada. Richard caminó a su alrededor. «Es sencillo. Sigues dirigiendo la empresa como siempre, pero parte de la carga va por otras rutas. Dividimos los beneficios a partes iguales, todos contentos». «¿Y si me niego?». Peter Black se levantó de la mesa y se acercó lentamente a ellos. «Entonces, me temo que podría tener un accidente. El taxi es una profesión peligrosa, sobre todo en nuestro barrio. Piénselo bien», continuó Richard. «Eres un hombre inteligente. ¿Por qué arriesgarlo todo cuando puedes simplemente cooperar?». Robert miró alrededor de la habitación. Todos eran empleados suyos, gente en la que confiaba, gente que él mismo había contratado. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Tienes 24 horas», respondió Richard. «Esperamos una respuesta mañana a la misma hora. Y además», hizo una señal, y uno de los guardias trajo un ordenador portátil. «Mira lo que tenemos». En la pantalla apareció un vídeo. Robert estaba cerca del almacén, filmando el proceso de recarga de la mercancía. «Bonito metraje, ¿verdad?», sonrió Richard. «Sería una pena que la policía descubriera que el dueño de la empresa organizaba él mismo los robos para cobrar el seguro. Tenemos todas las pruebas que necesitamos». Robert sintió que se le secaba la boca. «Has pensado en todo». «He aprendido de los mejores». Richard le dio una palmada en el hombro. «Ahora vete, y recuerda que tienes 24 horas para pensártelo.
Cuando Robert salió del edificio, le temblaban las piernas. Subió a un taxi y sacó el teléfono. La grabación estaba guardada. Pero, ¿serviría de algo si Richard tenía algo contra él? Pensó en llamar al detective Morgan, pero se contuvo. Tenía que tener cuidado. Un paso en falso podría costarle la vida. Cuando llegó a casa, Robert permaneció sentado en la oscuridad durante largo rato, analizando la situación. Por primera vez en 15 años, se sentía completamente indefenso. Su mejor amigo y confidente había resultado ser un traidor, y la empresa que había construido durante toda su vida se había convertido en la tapadera de un plan criminal. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando por fin tomó una decisión. Sacó una carpeta de documentos de la caja fuerte y empezó a trazar un plan. Tenía menos de un día para burlar al hombre que lo sabía casi todo sobre su negocio. Y esta vez, un error podría costarle no solo su empresa, sino su vida. Después de conocer a Richard, Robert supo que tenía que actuar rápido. Llamó al detective Morgan. «Tom, necesito tu ayuda. Va a haber una transferencia de bienes robados en el almacén 3 esta noche. ¿Estás seguro?» El detective sonaba preocupado. «Sí, uno de los conductores se descuidó. Es nuestra oportunidad de pillarlos con las manos en la masa». «De acuerdo», aceptó Morgan tras una pausa. «Organizaré la vigilancia, pero tened cuidado». Robert pasó el día preparando la operación. Estudió todas las entradas y salidas del almacén, las cámaras de seguridad y el horario de trabajo de los guardias de seguridad. A las 10 de la noche, aparcó el taxi a una manzana del almacén y se dirigió al edificio. La zona parecía desierta. Solo el viento soplaba papeles sobre el asfalto y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Robert se acercó a la puerta lateral que estaba cerrada. «Qué raro», murmuró. «Ya deberían haber empezado». De repente, oyó pasos detrás de él. Antes de que pudiera darse la vuelta, unas manos fuertes lo agarraron. «No te muevas», le dijo una voz áspera. «Póngase las manos en la cabeza». 2 guardias con el uniforme de su compañía le retorcieron los brazos. El tercero le apuntó a la cara con una potente linterna. «Hemos encontrado un espía», dijo uno de ellos. «Es la tercera vez que viene al almacén». «Puedo explicarlo todo», empezó Robert. «Cállate», le cortó el guardia. «El servicio de seguridad no tardará en llegar y podrás hablar con ellos». Le condujeron al interior del almacén. Robert miró asombrado a su alrededor. Ni rastro de actividad ilegal. Todas las cajas estaban en su sitio, la documentación en orden y los trabajadores hacían tranquilamente su trabajo. 20 minutos después llegó Peter Black, el jefe de seguridad. «Vaya, vaya, ¿a quién hemos pillado aquí?», se acercó y de repente se quedó inmóvil. «Dios mío. ¿Señor Holding?» Robert se enderezó. «Sí, soy yo, y me gustaría saber por qué mis propios guardias me tratan como a un criminal». La sala se quedó en silencio. Los guardias se miraron confundidos. «Señor Holding», Peter intentó mantener la calma. «No sabíamos...». Los guardias se dieron cuenta varias veces de que una persona sospechosa vigilaba el almacén. «¿Y usted no reconoció al dueño de la empresa?» Robert alzó la voz. «Tenías un aspecto inusual», murmuró uno de los guardias, mirando la ropa desgastada de Robert. Robert volvió a mirar la habitación. Algo iba mal. Todo era demasiado perfecto, demasiado limpio y ordenado. «Muy bien», dijo al fin. «He estado haciendo un control de seguridad personal, y estoy impresionado con tu vigilancia, pero en el futuro estas detenciones deberían llevarse a cabo de forma más profesional». Peter asintió. «Por supuesto, señor Holding. No volverá a ocurrir. No, gracias. Me llevaré el mío». Al salir del almacén, Robert caminó lentamente hacia su taxi. Algo no iba bien. Sacó su teléfono y marcó el número de Morgan. «Tom, ¿te las arreglaste para organizar la vigilancia?» «Sí, mis hombres están en el lugar, pero está todo despejado. No hay movimiento».
Robert se detuvo. Eso es lo que me preocupa. Está demasiado claro. De vuelta en casa, se sentó frente a su portátil durante largo rato, revisando las imágenes de vigilancia de la semana pasada. De repente, sus ojos captaron un detalle. 5 camiones habían entrado en el almacén la noche anterior, unas horas antes de que él llegara, y no se habían marchado hasta por la mañana. «Mierda», susurró. Lo sabían todo. Sonó el teléfono. El número era desconocido. Robert dijo, «Sí, estoy aquí», dijo. «Buen intento, jefe», dijo la voz familiar de Richard. «Pero la próxima vez, ten más cuidado. No todos los guardias son tan leales como los que están aquí hoy». La llamada se desconectó. Robert bajó lentamente el teléfono. Ahora se daba cuenta de que alguien de su círculo íntimo había avisado a los criminales. Alguien conocía sus planes y arruinó la operación. Se asomó a la ventana. La ciudad seguía su vida. La gente se apresuraba a sus quehaceres, ajena al drama que se desarrollaba en oficinas y almacenes. Robert sacó una fotografía de un cajón, una fiesta de empresa de hacía 5 años. Él, Richard, Peter y otros altos directivos estaban sonrientes, felices y llenos de planes para el futuro. «¿Cuál de vosotros?», susurró, mirándole a la cara. «¿En quién había confiado en vano?». Un pensamiento pasó por mi mente. Tal vez eran varios. Quizá no se trataba solo de un robo, sino de una conspiración bien organizada. Y ahora que sabían de su investigación, el juego se volvía aún más aterrador. Robert sacó una libreta y empezó a anotar nombres. ¿Quién tenía acceso a información sobre sus planes? ¿Quién podía saber de su visita al almacén? La lista era demasiado larga. Se dio cuenta de que ahora tenía que ser el doble de cuidadoso a cada paso, porque la próxima vez los guardias podrían no ser tan hospitalarios. Después del incidente en el almacén, Robert se volvió aún más cauteloso. Cambió sus rutas, empezó a cambiar de lugar de aparcamiento de taxis más a menudo y vigilaba de cerca si le seguían. Un día vio que un sedán negro pasaba varias veces por delante de su casa. Betty lo recibió con cara de preocupación. «Bob, querido», le dijo en voz más baja que de costumbre, «ayer vinieron a verte unas personas, gente muy rara. ¿Qué querían?» Robert sintió que sus músculos se tensaban. «Preguntaron por ti. ¿Cuándo trabajas? ¿Qué ruta sigues?» Betty se ajustó nerviosamente las gafas. «Les dije que te tomabas unos días libres». «Gracias», le apretó la mano. «Eres un verdadero amigo». En ese momento sonó el teléfono en la sala de control. Betty cogió el teléfono. «City Cab, buenas tardes». «Sí, por supuesto». «Enviaremos un coche enseguida». Se volvió hacia Robert. «Pedido urgente. Zona industrial. Almacén de Express Delivery Solutions. ¿Quieres IR?» Robert se quedó helado. Podía ser una oportunidad, pero también una trampa. «Sí», respondió tras una pausa. «Cogeré el pedido». Al llegar al almacén vio el familiar camión de su empresa saliendo por la puerta lateral. Algo iba mal. Esta ruta no estaba programada para hoy. «¿Ha pedido un taxi?», preguntó al guardia de seguridad de la entrada. «No, no sé nada de taxis», respondió, enarcando las cejas con sorpresa. Robert dio rápidamente la vuelta al coche y condujo en la dirección que había tomado el camión. En el cruce, vio que giraba hacia una carretera de circunvalación. «Bueno, a ver a dónde vas», murmuró, manteniendo una distancia de seguridad. El camión salió de la ciudad y giró por una carretera secundaria. Robert apagó los faros, confiando en la luz de la luna. La carretera serpenteaba entre campos y luego atravesaba el bosque. De repente, el camión frenó bruscamente y dio la vuelta. Los faros cegaron a Robert. «¡Mierda!», hizo girar el volante y se salió de la carretera. 2 hombres saltaron del camión. Uno de ellos mostró una pistola. «¡Fuera!», dijo una voz áspera. «Las manos donde podamos verlas». Robert abrió lentamente la puerta.
Al ver los faros, reconoció al conductor. Era Alex Cooper, uno de los nuevos empleados. «Alex», dijo Robert con calma, «no pensé que estarías involucrado en esto. Señor Holding». Alex bajó el arma sorprendido. «Pero, ¿cómo? ¡No bajes el arma, idiota!», gritó el otro hombre. «Esto no cambia el plan». En ese momento, Robert se echó bruscamente a un lado, rodando detrás del taxi. Sonó un disparo. La bala golpeó el metal. «¡Dispara a las ruedas!», gritó el desconocido. «No debe salir». Robert se abrió paso hasta el maletero. Allí tenía un alijo con una pequeña cámara. Consiguió hacer unas cuantas fotos del camión y de los asaltantes. Volvieron a sonar disparos. Una de las balas perforó la ventanilla trasera del taxi. «Alex», gritó Robert, «piensa en lo que estás haciendo. Esto es un crimen». «Lo siento, jefe», le temblaba la voz a Alex. «Pero no tengo elección. Están reteniendo a mi familia». Esta información hizo que Robert se quedara helado. Así que era más grave de lo que había pensado. No se limitan a robar mercancía. Están chantajeando a los empleados. En ese momento oyó sirenas a lo lejos. Un hombre desconocido maldijo: «¡Policía! ¡Salgamos de aquí!». «Alex, detente», gritó Robert. «Puedo ayudarte. Protegeremos a tu familia». Pero era demasiado tarde. El camión ya se había alejado, levantando una nube de polvo. Robert consiguió hacer unas cuantas fotos más antes de que desapareciera por una curva. Un minuto después, llegó la policía. El detective Morgan saltó del coche. «Robert, estás vivo. Nos han llamado por un tiroteo». «Estoy vivo», se levantó Robert, sacudiéndose la suciedad de la ropa. «Y tengo noticias. Parece que no solo roban, sino que chantajean a nuestros empleados». Morgan miró el taxi tiroteado. «¡Jesús! Esto era una auténtica guerra. Hay que detener esta investigación. Se está volviendo demasiado peligrosa». Robert sacó su cámara. «Al contrario, ahora tenemos pruebas y una nueva pista. Tenemos que investigar a la familia de Alex Cooper. Si realmente los están reteniendo...». «Para», le interrumpió Morgan. «Vayamos primero a comisaría. Tenemos que anotar esto e idear un plan». Se acabó la hora de los aficionados. Conduciendo de vuelta a la ciudad en el coche de policía, Robert pensó en Alex. ¿Cuántos de sus colegas estaban en la misma situación? ¿Cuánta gente se ve obligada a trabajar para delincuentes por miedo a sus seres queridos? El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «La próxima vez tendrás menos suerte. Déjalo ya». Robert borró el mensaje. Ahora sabía que no se trataba de un simple robo. Se trataba de una red criminal organizada que mantenía atemorizados a sus empleados. Y tenía que detenerla, aunque le costara la vida. Tras el incidente con Alex, Robert pasó una noche en vela en comisaría prestando declaración. La cabeza le latía de cansancio, pero no podía dormir. Había demasiados pensamientos pululando por su mente. El detective Morgan organizó una vigilancia permanente de la familia Cooper, pero hasta el momento no había encontrado nada sospechoso. La mujer y los hijos de Alex llevaban una vida normal. «Quizá mintió sobre las amenazas», sugirió Morgan, sirviéndose otra taza de café de la máquina expendedora. La bebida sabía fatal, pero le hizo seguir adelante. Los delincuentes suelen inventarse historias como esa para justificarse. Robert negó con la cabeza, amasándose la tortícolis. «Tendrías que haberle visto los ojos, Tom. No era el miedo de un criminal a ser atrapado. Era el miedo de un padre que teme por su familia. Créeme, en mis 15 años dirigiendo una empresa, he aprendido a distinguir la diferencia. Sin embargo...». Morgan golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «Algo no cuadra. Hemos comprobado todos los contactos de la familia Cooper, revisado las grabaciones de vigilancia, y no hay rastro de vigilancia ni de amenazas». Su conversación se vio interrumpida por unos golpes en la puerta. Una joven agente, la aprendiz Michelle, entró en el despacho. «Señor Holding»,
Tiene una visita. Una mujer dice que es urgente y que concierne a su empresa. Linda Walker, contable jefe de Express Delivery Solutions, le esperaba en el pasillo del despacho. Robert la conocía desde hacía 10 años. Meticulosa, atenta a los detalles, era una de sus empleadas más fiables, pero ahora apenas la reconocía. Su aspecto, normalmente impecable, estaba desaliñado, el maquillaje corrido, las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener su bolso de diseño. Robert miró nerviosa a su alrededor. «Necesito hablar contigo, en privado. Es una cuestión de vida o muerte». Entraron en la sala de interrogatorios vacía. Linda se desplomó en una silla como si sus piernas ya no la sostuvieran. Con manos temblorosas, sacó un pañuelo del bolso y empezó a arrugarlo nerviosamente. «No puedo seguir callada. Todo esta pesadilla empezó hace 6 meses. Al principio eran pequeñas cosas, pequeñas discrepancias en los documentos, contabilizaciones extrañas que no podía explicar. Pensé que solo eran errores del sistema». «¿Por qué no acudiste a mí antes?», preguntó Robert con dulzura, tendiéndole un vaso de agua. Las lágrimas brillaron en sus ojos y mancharon aún más su rímel. «Hablé con Richard, le insinué que algo iba mal con la documentación, pero él dijo que todo estaba bajo control, que se trataba de nuevos esquemas de optimización. Y entonces...». Sus manos temblaron aún más mientras sacaba un gran sobre marrón de su bolso. «Encontré esto en mi escritorio hace una semana». Robert cogió el sobre con cuidado. Dentro había fotografías de gran calidad. Linda recogiendo a su hijo del colegio, su hija saliendo del club deportivo, toda la familia cenando en su restaurante favorito. En el reverso de cada foto había un sello con la fecha. Todas habían sido tomadas en el último mes. Había una nota. Se le quebró la voz. «Sabemos dónde estudian sus hijos. Siga firmando los documentos y guarde silencio. Una llamada a la policía y no volverás a verlos». Robert estudió detenidamente las fotografías, tratando de encontrar al menos alguna pista. El reflejo del fotógrafo en la ventana, una sombra, cualquier cosa. «¿Por qué decidiste hablar ahora? ¿Qué ha cambiado?». Linda se secó las lágrimas dejando vetas negras en sus mejillas. «Ayer me quedé en la oficina hasta tarde para cerrar el informe trimestral. Oí voces que venían del despacho de Richard y escuché una conversación. Están preparando un gran negocio, Robert. Van a sacar de contrabando equipo médico y electrónico por valor de $5 millones. Pero eso no es lo principal». Se acercó más, y su voz se convirtió en un susurro. «Les he oído hablar de ti. Alguien dijo que hay que sacar al dueño. Hablaron de algún tipo de accidente, con tu taxi». Robert sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Recordó el sedán negro que le había estado siguiendo últimamente. ¿Reconoció las voces? Reconocí a Richard enseguida. Linda apretó el pañuelo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Y a Peter Black. Habló sobre todo de cómo hacerlo. Robert se levantó y paseó por la habitación, intentando comprender lo que había oído. Peter Black era el jefe de seguridad, el hombre en quien confiaba para proteger no solo a la empresa, sino también a sí mismo. Y Richard, su mejor amigo, el hombre con el que habían iniciado el negocio. ¿Había algún otro detalle sobre la operación?, preguntó, intentando mantener la calma. ¿Fechas? ¿Lugares? «Mañana», susurró Linda. «Hablaban de mañana por la noche, almacén 5, pero no sé la hora exacta». El detective Morgan entró en la habitación. «Señorita Walker, ¿está preparada para hacer una declaración formal? Necesitaremos todos los detalles». A Linda le temblaba todo el cuerpo. «No, no puedo. Me están vigilando mis hijos». «Podemos protegerte». Morgan se sentó a su lado. «Hay un programa de protección de testigos. Te enviaremos a ti y a tus hijos a un lugar seguro, una nueva vida, nuevos documentos». Durante las 2 horas siguientes,
Linda nos contó en detalle todas las transacciones sospechosas que había tenido que procesar en los últimos 6 meses. Describió una compleja trama: facturas falsificadas, entregas ficticias, contabilidad por partida doble. Todo estaba organizado de forma tan profesional que ni siquiera las auditorías periódicas habían revelado nada. Cuando por fin se marchó, acompañada de 2 policías, Robert se hundió en una silla. ¿Cómo pude estar tan ciego, Tom? Todo estaba ocurriendo delante de mis narices. Gente en la que confiaba. No te culpes. Morgan le puso la mano en el hombro. Lo planearon bien. Utilizaron el arma más poderosa de todas, el miedo por sus seres queridos. Pocas personas pueden resistirse a eso. De repente, el teléfono de Robert vibró. Un mensaje de un número desconocido. Buen intento con el contador, pero llegas demasiado tarde. Saluda a Linda, mientras puedas. Se levantó bruscamente, derribando su silla. Tenemos que ir a ver a Linda y a su familia inmediatamente. Ellos lo saben. Morgan ya estaba gritando por la radio. A todas las unidades. Comprobación urgente en... Pero era demasiado tarde. 15 minutos después, llegó un mensaje. El apartamento de Linda Walker estaba vacío. Los vecinos la habían visto a ella y a sus hijos subir a un monovolumen negro con los cristales tintados una hora antes. Parecía que se iban de vacaciones a alguna parte, con maletas, tranquilamente, sin signos de coacción. ¡Mierda!, gimió Morgan. Habían pensado en todo, incluso en el hecho de que ella pudiera ir a la policía. Robert miró en silencio por la ventana. Afuera empezaba a llover, las gotas resbalaban tristemente por el cristal. En algún lugar de esta enorme ciudad, una mujer con 2 hijos había desaparecido. Desaparecida porque se había atrevido a decir la verdad. ¿Sabes qué, Tom?, dijo finalmente, volviéndose hacia el detective. Tengo una idea. Sacó su teléfono y marcó un número. «Richard, soy yo. Tenemos que hablar». «Sí, lo sé todo sobre el plan. ¿Y sabes qué? Quiero participar». Después de colgar, se volvió hacia el estupefacto Morgan. «Hay una reunión en el almacén mañana a las 10 de la noche. Creen que me han descubierto. Es nuestra oportunidad de acabar con todos ellos». «Esto es una locura», el detective sacudió la cabeza. «Podrían sospechar que es una trampa. Por eso tengo que ser lo más convincente posible». Robert sacó del bolsillo una foto de Linda y los niños. «Tenemos que detenerlos, Tom, antes de que destruyan más vidas». La lluvia fuera de la ventana se intensificó, convirtiéndose en un verdadero aguacero. En algún lugar, a lo lejos, retumbaban los truenos, como si la propia naturaleza advirtiera del peligro de la operación que se avecinaba. Faltaban 2 horas para la reunión. Robert estaba sentado en el despacho del detective Morgan, revisando por última vez el equipo de escucha que había ocultado hábilmente entre sus ropas. «Repásalo otra vez», dijo Morgan, extendiendo el plano del almacén sobre la mesa. «Si algo sale mal, voy a toser 3 veces en el micrófono», repitió Robert pacientemente. «Esa es la señal para el equipo de captura. Y si encuentran un micrófono», Robert sonrió malhumorado, «entonces oirán disparos, y eso también será una señal». «No bromees», Morgan golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. «Esa gente es peligrosa. Mira lo que le pasó a Linda». En ese momento, un joven agente entró en el despacho. «Detective, tenemos noticias de la familia Walker. Han sido vistos en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Parece que se dirigen a la frontera canadiense». «Envíe la información a los guardias fronterizos», ordenó Morgan, «y aumenten la vigilancia en todas las rutas posibles». Robert miró su reloj. Eran las 9 de la noche. Era hora de partir. Se levantó y comprobó su teléfono. 2 llamadas perdidas de Richard. «Esto no me gusta», murmuró Morgan. «Han aceptado la reunión con demasiada facilidad. Hay algo que no me cuadra». «Por eso tenemos que estar preparados para todo», contestó Robert mientras se ponía el abrigo.
¿Saben tus hombres qué hacer? Sí. 2 equipos de asalto estarán en posición. Los francotiradores controlarán el perímetro. En cuanto tengamos pruebas del crimen, iniciaremos la operación. El almacén estaba oscuro y silencioso cuando Robert llegó en su taxi. El guardia de seguridad de la entrada, no era de su empresa, se dio cuenta, asintió en silencio y le dejó pasar. Solo había unas pocas lámparas encendidas en el gran almacén. Varios hombres estaban sentados alrededor de una larga mesa. Robert reconoció a Richard, Peter Black y otros directivos de la empresa. Aquí llega nuestro invitado principal. Richard se levantó, extendiendo los brazos en un saludo fingido. Me alegro de que por fin te hayas dado cuenta de dónde está el dinero de verdad, amigo. Estoy cansado de luchar, respondió Robert, sentándose a la mesa. Si no puedes detener el crimen, entonces dirígelo, ¿no? Peter Black asintió. Pero hay un problema. No te creemos. Robert sintió que la habitación se enfriaba de repente. ¿Qué quieres decir? Oh, no juguemos. Richard sacó una tableta de su maletín. Mira esto. En la pantalla había un vídeo de vigilancia de Robert hablando con el detective Morgan en la comisaría. La fecha era de esta mañana. Y eso no es todo, continuó Richard, pasando el dedo por la pantalla. Aquí tienes el equipo de escucha, y aquí está el briefing para el equipo de captura. Buen intento, amigo, pero la policía también tiene a nuestra gente. Robert se levantó lentamente. Así que era una trampa, entonces. Sabíamos que intentarías algo así, así que decidimos eliminar el problema de una vez por todas. En ese momento, la puerta del almacén se abrió de golpe. Entraron 4 hombres armados y Robert se horrorizó al reconocer a 2 de los policías del equipo de asalto. Las comunicaciones no funcionan, informó uno de ellos. El grupo de Morgan ha sido neutralizado. Genial. Richard sacó su pistola. Sabes, Robert, realmente esperaba que te unieras a nosotros, pero siempre has sido demasiado... Correcto. Robert evaluó rápidamente la situación. 6 hombres armados, todas las salidas bloqueadas, sin comunicación. La situación parecía desesperada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó tratando de ganar tiempo. ¿Dispararme y considerarlo un accidente? Oh, no. Peter negó con la cabeza. Esto va a ser mucho más interesante. ¿Ves esas cajas? Señaló las pilas de mercancías. Hay explosivos ahí dentro. En 10 minutos, todo esto volará por los aires. Un accidente en el almacén. El dueño de la empresa, que estaba realizando una inspección nocturna, fue asesinado. ¿Y las pruebas? Los registros... Robert intentó hablar con calma, aunque el corazón estaba a punto de salírsele del pecho. Todo será destruido. Se encogió de hombros Richard. Y nuestra pequeña operación se trasladará a otro lugar. Los negocios son los negocios, nada personal. De repente, las luces se apagaron. Por un momento reinó la oscuridad total, y luego, ¡policía! Todo el mundo al suelo. Se oyó por megafonía. Los focos se encendieron, cegando a todos los presentes. Granadas de gas lacrimógeno volaron por las ventanas bajo el techo. Robert cayó al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos. ¡Traición!, gritó alguien. Sonaron disparos. A través del humo y las lágrimas, Robert vio a los antidisturbios irrumpiendo por todas las entradas al mismo tiempo. Richard intentó disparar, pero fue derribado por un certero disparo de francotirador. ¿Estás bien?, fue la voz de Morgan. El detective ayudó a Robert a levantarse. Siento haberte puesto nervioso. Sabíamos de la traición en nuestras filas, así que organizamos una operación falsa. Así que... Robert tosió por el gas. ¿Lo planeasteis todo? Sospechábamos que tenían gente en la policía, así que montamos un espectáculo, les dejamos ver lo que querían ver, y el verdadero equipo de asalto estaba esperando en el tejado. Media hora más tarde, el almacén estaba lleno de policías. Richard,
Peter y los demás fueron subidos a furgones policiales. Los expertos no solo encontraron los bienes robados, sino también documentos que demostraban la implicación de altos cargos en la trama delictiva. ¿Y Linda?, preguntó Robert cuando por fin terminó todo. Ella y sus hijos están a salvo, sonrió Morgan. De hecho, fueron puestos bajo custodia protectora inmediatamente después de su testimonio. Lo de la gasolinera fue una trampa. Queríamos que los delincuentes pensaran que su plan había funcionado. Robert vio cómo sus antiguos amigos y socios desaparecían en los coches de policía. 15 años de amistad, de confianza, de trabajar juntos, todo era mentira. ¿Sabes?, le dijo a Morgan. Ahora entiendo por qué dicen, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Al amanecer, cuando por fin había terminado, Robert regresó a su taxi. En el asiento del copiloto había un periódico que alguien había olvidado con el titular «Resuelta la mayor estafa del año». Sonrió. Mañana habría una nueva noticia, y esta vez sería verdad. Había pasado una semana desde las detenciones en el almacén. Robert estaba sentado en su despacho recién reformado, revisando los informes sobre los daños sufridos por la empresa. Las cifras eran asombrosas. Según las estimaciones preliminares, el importe total superaba los $20 millones. Sonó el teléfono. Era el detective Morgan. «Robert, tengo noticias. Richard ha accedido a cooperar con la investigación». Robert dejó los papeles y se concentró en la conversación. Resulta que todo el plan era mucho más complicado de lo que pensábamos. Richard afirma que él solo era el ejecutor. El verdadero organizador es la persona que conoces bien. Robert sintió un escalofrío. ¿Quién? Robert se sentó derecho en su silla. William Porter era su socio desde hacía mucho tiempo, propietario de una cadena de empresas de logística en la costa este. Se conocieron hace 20 años, cuando ambos estaban empezando en el mundo de los negocios. «Esto es imposible», susurró Robert. «William, alias...» «Sé que es tu amigo», interrumpió Morgan, «pero las pruebas son abrumadoras. Richard ha proporcionado documentos, extractos bancarios, registros telefónicos. Porter financió toda la operación, proporcionó cobertura al más alto nivel». En ese momento la secretaria entró en el despacho. «Señor Holding, el señor Porter está en la línea. Dice que es urgente». Robert miró el interfono, cuya luz roja parpadeaba como burlándose de él. «Tom», dijo en su móvil, «dame una hora, intentaré sacarle una confesión». «Es peligroso», advirtió Morgan. «Podría sospechar algo. Confía en mí. Tengo un plan». Robert respiró hondo y pulsó el botón del interfono. «William, me alegro de saber de ti». «Robert, viejo amigo». La voz de Porter sonaba preocupada. «Acabo de enterarme de todo lo que ha pasado. Es terrible. ¿Cómo te encuentras?» «He estado mejor», respondió Robert encendiendo la cámara oculta de su ordenador. «Escucha, tenemos que hablar, en persona». «Claro, ahora mismo estoy en la ciudad. ¿Podemos vernos en el Blue Oyster dentro de una hora?» «No», intentó Robert sonar tranquilo. «Ven a mi despacho. Hay cosas que es mejor discutir en privado». Hubo una pausa en la línea. «De acuerdo», dijo finalmente Porter. «Estaré allí dentro de 40 minutos». Robert llamó inmediatamente a Morgan. «Está en camino. Prepara un equipo de derribo, pero mantén las distancias. No debes sospechar nada». Robert pasó la siguiente media hora preparando la reunión. Sacó de su caja fuerte una carpeta con documentos que había estado recopilando en secreto durante la última semana. Pruebas de cómo se canalizaba el dinero de la venta de bienes robados a través de las empresas de Porter. Exactamente 40 minutos después, William Porter entró en el despacho. Era un hombre alto y en forma, con un traje impecable, que irradiaba confianza y fuerza. «Robert», abrió los brazos. «Hacía mucho tiempo que no nos veíamos».
Robert le estrechó la mano extendida. Siéntate, tenemos mucho de qué hablar. Porter se acomodó en su silla, levantando el pie. La terrible historia con Richard. ¿Quién iba a pensar que era capaz de algo así? Y Peter Black. Yo lo recomendé personalmente para el puesto. ¿En serio? Robert enarcó una ceja. ¿Recuerdas cuándo fue eso exactamente? Creo que fue justo antes de que empezara a desaparecer el cargamento. La sonrisa de Porter vaciló ligeramente. No sé a dónde quieres llegar. Robert sacó lentamente la carpeta. Entonces, quizá esto le refresque la memoria. Extendió los documentos sobre la mesa. Transferencias bancarias, cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma. Todo conduce a ti, William. Porter ni siquiera miró los papeles. Son cargos graves, amigo, y muy peligrosos. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Robert se inclinó hacia adelante. Richard está en la cárcel. Ya me ha hablado de tu papel. ¿Richard? Se rió Porter. ¿Ese cobarde? No tiene pruebas. Pero yo las tengo. Robert pulsó un botón de su ordenador y empezó a reproducirse una grabación de la conversación en el despacho. Porter discutiendo los detalles de la operación con Richard. La cara de Porter cambió. Su sonrisa bonachona desapareció y sus ojos se volvieron fríos. ¿Qué quieres? La verdad y la devolución del dinero robado. ¿Y si me niego? Entonces, dentro de una hora, la fiscalía tendrá estos documentos. Porter se levantó lentamente. ¿Sabes cuál es tu problema, Robert? Siempre has sido demasiado idealista. De repente sacó una pistola. Ahora dame los documentos. Todos. Ni se te ocurra, replicó Robert con calma. La policía ya tiene copias. Mientes. Porter se relamió nervioso. Policía, todo el mundo al suelo. La puerta del despacho se abrió de golpe y la sala se llenó de agentes del SWAT. Se acabó el juego, William, dijo Robert mientras Porter era tumbado en el suelo y esposado. Más tarde, cuando todo había terminado, el detective Morgan le trajo un café a Robert. Sabes, tenía razón en una cosa. Realmente eres un idealista. Tal vez, sonrió Robert, pero a veces son los idealistas los que ganan. Se asomó a la ventana. Abajo, los coches de policía se llevaban a Porter. 20 años de amistad, de compañerismo, de confianza. Todo había sido una mentira. Pero al menos ahora la verdad había salido a la luz. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Morgan. Reconstruir la empresa, recuperar la confianza de nuestros clientes y quizá, sonrió, a veces trabajar de taxista te ayuda a entender mejor a la gente. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre. Mañana sería un nuevo día y nuevos retos. Pero Robert sabía que ya estaba preparado para todo. Había pasado un año. Express Delivery Solutions no solo recuperó su posición en el mercado, sino que amplió considerablemente sus operaciones. Tras destaparse una trama delictiva, Robert introdujo un nuevo sistema de seguridad y control que se convirtió en norma para todo el sector. Linda Walker volvió al trabajo. Sus hijos se estaban adaptando bien al nuevo colegio y Linda parecía haber envejecido 10 años cuando la amenaza finalmente pasó. Una mañana de primavera, Robert entró en el City Cab. Betty estaba sentada en su mesa, como de costumbre. «¡Jefe!», saltó de alegría. «¿Otra vez por aquí?» «Solo para registrarme», sonrió él, entregándole una caja de pasteles. «Y para darte las gracias. No habría funcionado sin ti». «Sabes», Betty entrecerró los ojos socarronamente. «Algunos de los clientes todavía preguntan por ese simpático taxista, Bob. Sobre todo la señora Thompson, de Oak Street». Robert se rió. Recordaba a aquella elegante viuda que siempre dejaba una generosa propina y trataba de invitarle a tomar un café. Hablando de su vida personal, también había cambiado. En uno de los actos benéficos, Robert conoció a Helen,
la propietaria de una cadena de librerías, resultó ser la mujer que podía entender y aceptar todas sus excentricidades, incluida su costumbre de trabajar a veces de incógnito como taxista. El detective Morgan se convirtió en un amigo íntimo. Se reunían regularmente en el Blue Oyster, recordando aquella peligrosa investigación y hablando de nuevos casos. Alex Cooper, el mismo conductor que había sido chantajeado por los delincuentes, estaba ahora a cargo del departamento de transportes de la empresa. Su experiencia ayudó a desarrollar un nuevo sistema de seguridad para los conductores y sus familias. En cuanto a los delincuentes, recibieron su merecido. Richard, Peter Black y William Porter fueron condenados a largas penas de prisión. Sus confesiones ayudaron a descubrir otras tramas similares en otras empresas, pero lo más importante es que Robert se dio cuenta de que el dinero y el éxito no valen nada sin honradez y sin verdaderos amigos. Creó una fundación benéfica para ayudar a las víctimas de delitos empresariales y a sus familias. Todos los viernes, independientemente de la carga de trabajo, cogía su viejo taxi y se iba a trabajar. Le ayudaba a mantener los pies en la tierra y a estar conectado con la vida real.